Las obras de la línea férrea entre Zaragoza, Teruel y Valencia se retrasan. Comenzaron hace 8 meses y deberían terminar en la primera quincena de noviembre. Los pasajeros, usuarios habituales del tren en sus desplazamientos cotidianos, seguirán siendo transportados por carretera. Cristina Jiménez. En este punto de Sarrión vemos cómo las máquinas están trabajando en uno de los túneles por los que pasa el trazado de la línea que une Zaragoza, Teruel y Sagunto. Es uno de los trabajos que forma parte de la modernización de esta línea ferroviaria. Los trabajos comenzaron el pasado mes de febrero y estaba previsto que terminasen el próximo mes de noviembre. Sin embargo, la aparición de restos arqueológicos y la incorporación de nuevas obras que se han visto necesarias durante el transcurso de estos trabajos ha hecho que la fecha de finalización se retrase. Hoy Adif va a explicar en qué estado están estos trabajos, cuya fecha de finalización está en el aire. Las obras deberían terminar en la primera quincena de noviembre, pero no será así, Carlos. Pues parece ser que no, Nerea. Esa línea férrea no tiene de momento fecha prevista para su apertura. El tráfico se cortó, recordamos, el pasado 17 de febrero y su inauguración estaba prevista 9 meses después, ya ven aquí, el 17 de noviembre. Sin embargo, Adif anunció la semana pasada que esta fecha se retrasaba, entre otros motivos, por la aparición de restos arqueológicos. Son 315 kilómetros de trazado que se están electrificando, así como rediseñando túneles y pasos superiores. De momento, en esta parte del corredor entre el Cantábrico y el Mediterráneo se mantiene el servicio de autobús. Vamos hasta Sarrión, una de las localidades por las que pasa esta línea ferroviaria que seguirá cerrada por obras. Y de momento, sin una fecha prevista para su reapertura. Cristina Jiménez. Estamos en Sarrión. En este punto se está llevando a cabo la ampliación del gálibo del túnel de esta línea ferroviaria que une Zaragoza con Teruel y Sagunto. Es una de las obras de la modernización de este trazado. Como ven, las máquinas están trabajando, aplanando el terreno y también retirando tierra para poder llevar a cabo este trabajo. Las obras de esta línea ferroviaria empezaron el mes de febrero, lo que requirió su corte total y estaba previsto que terminase en el mes de noviembre, pero finalmente no va a ser así porque han aparecido restos arqueológicos y se han tenido que realizar obras que han hecho que se retrase la fecha de finalización de estos trabajos. Hoy Adif va a explicar en qué estado están las obras. Bueno, pues es un trazado muy importante para Aragón, que utilizarían muchos ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, que sería también una inyección importante a nivel económico y, como vemos, estaba previsto, comenzaron el 17 de febrero, que termina el 17 de noviembre, y ya anunció Adif la semana pasada que eso no se iba a producir. Alegaron que habían encontrado restos arqueológicos. Veremos qué dice hoy. Vemos esas imágenes y vemos la obra muy verde. Qué sorpresa que unas obras de una infraestructura importante como es el tren Teruel Zaragoza-Valencia, Teruel-Valencia, tan reclamado, que viene ya la obra con tanta demora, se retrase. Y yo creo que el retraso va a ser importante. Habrá que escuchar las explicaciones de Adif, que creo que han tardado en llegar, ¿no? Porque hace la semana pasada el periódico de Aragón publicó este retraso, pero con explicaciones muy básicas, ¿no? Por tanto, tenemos que conocer más, pero de luego creo que es inaceptable, ¿no? Que siempre de una manera crónica suframos retrasos en obras estatales. Enseguida te cedo la palabra, Eva, pero sobre este asunto le hemos preguntado a Tomás Guitarte, el portavoz del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe, que ha estado con nosotros en la entrevista principal y que una de sus reivindicaciones ha sido siempre el problema de las comunicaciones en la provincia de Teruel. Exige una nueva fecha para el fin de las obras. Un corte de 9 meses en una línea de este tipo es un corte muy largo, que solo se hace en casos muy excepcionales. Este era un caso muy excepcional, había que aumentar los gálibos de los puentes y de los túneles, pero lo que no podemos consentir es que esto se demore eternamente, entre otras cosas porque esa pérdida de tráfico se está impidiendo, ese cierre de la línea está impidiendo que, por ejemplo, se ponga en funcionamiento la conexión directa Madrid-Teruel mediante un tren Talgo 730 híbrido que estuvo comprometida por el Ministerio de Transportes precisamente para noviembre, cuando se apriese la línea. Bueno, pues pedía una nueva fecha para ese fin de obras y cuando le hemos preguntado también por qué creía que había fallado, hablaba de imprevistos, pero también de mala planificación.
Sí, bueno, aquí que con dos turolenses de pro, uno de nacimiento y otra de adopción, te podemos decir que, o casualidad, que las obras que tienen que ver con la provincia de Teruel sufren todo tipo de incidencias, retrasos, readjudicaciones. Aparecen restos arqueológicos, pero es que aparecen restos arqueológicos en muchos lugares y en muchas obras que nos suponen retrasos de este calibre, ¿no? Como decía Tomás Guitarte, los datos son muy perversos también. Que una línea suponga un retraso, una parálisis por obras de 9 meses implica que el tráfico en esa línea desciende muchísimo. Eso implica que el Gobierno también tenga argumentos de densidad de tráfico y usuarios y viajeros en determinadas líneas que quiere cerrar o cuya intensidad quiere bajar o en las que quiere dejar de invertir. No es la primera vez que se escucha, por eso hay que tener mucho cuidado y hay que reivindicar su mantenimiento, su sostenimiento como bien social, como servicio público esencial y no solo la mejora de lo actual, sino aumentar las conexiones, la conexión con Madrid, con Teruel Capital y con Valencia, y en el caso del Bajo Aragón, que también está paralizada y con mucho retraso, que es la otra mitad de la provincia, la Nacional 232 y la Autovía 68, que sufre unos retrasos tremendos y que es una de las principales reivindicaciones históricas de la provincia de Teruel, que está absolutamente desvertebrada. Le preguntaba a Tomás Guitarte y os emplazo la misma pregunta. Recientemente conocíamos también ese otro caso, ¿no?, de las cercanías entre Zaragoza y Huesca, y como el ministro Óscar Puente decía que, bueno, que es que era de muy bajo uso, que lo usaban muy pocos usuarios. ¿Creéis que se producen más esos retrasos, que se pone menos interés en las obras que afectan a menos gente directamente? Tomás Guitarte nos decía que es uno de los criterios clave. Hombre, vemos que es una evidencia, ¿no?, que se le pone poco interés en donde hay poco voto y donde hay poca población. Desde luego, situaciones como los retrasos en las obras del tren de Teruel dan muchos argumentos para existir a Teruel existe, ¿no?, porque ese agravio con nuestro territorio lo sentimos, y desde luego que también es inaceptable pues, que se hable de un estudio que dice que es inviable un tren de cercanías Huesca y Zaragoza, que lo conozcamos, porque hay estudios que dicen lo contrario, y además siempre hay que tener en cuenta que a veces es la falta de una oferta en condiciones la que hace que no haya una demanda alta, ¿no? Por tanto, creo que desde luego hay que seguir reivindicando en Aragón que el tren tiene que ser un medio de comunicación transversal y que Teruel no puede quedarse atrás, que no olvidemos que es una de las pocas capitales de provincia que sigue sin tener una conexión directa con Madrid. Claro, la pregunta sería si determinados trenes tienen bajo uso porque no están en condiciones adecuadas, porque no tienen revisores que controlen qué tráfico y qué volumen de tráfico hay real. Podíamos ir a entrevistar a personas que utilizan el tren en cercanías, por ejemplo, en Caspe, un municipio de 10.000 habitantes en nuestra comunidad. Sí, sí, esto mismo se da en otros... Las máquinas expendedoras de tickets no funcionan. Las personas tienen que subir a ver si pasa el revisor y les quiere cobrar. Todos esos viajes no computan, no existen esos viajeros que están dejando de pagar no por voluntad propia, sino porque a veces no tienen ni siquiera la forma de hacerlo.